Hola, ¿cómo están, querida comunidad de Compliance? Los saludo. Hoy tenemos el honor de contar con dos cracks, como lo decía en redes sociales, ¿no? Con tres, porque la verdad es que todos son buenísimos. Les quiero presentar a Gabriela Blanco. Gabriela Blanco es gerente en Compliance en la consultoría Croix y es vicepresidenta de Compliance Corporativo en Amexicom. También les presento a nuestro amigo Néstor Aparicio, él es Compliance Officer de la región España, América y ya no sé cuánto más de Inetum. Cada vez sus responsabilidades crecen más porque, como les decía, es un crack. Y él es vicepresidente de oficiales de cumplimiento en Amexicom. Bienvenido. También nuestro amigo Cristian Paredes, él es Field Compliance Officer en SAP y es vicepresidente de tecnología en Amexicom. La idea, esta es la primera entrevista, vamos a tener diversas entrevistas con temas coyunturales, vamos a invitar expertos para hablar de temas muy específicos. Antes de entrar en materia de la entrevista, quiero contarles que ya se viene, estamos preparando nuestro congreso en su tercera edición, con Tirán Lo Blanche, como lo hicimos el año pasado. Ya tenemos fecha, va a ser un congreso de 3 días, porque la verdad es que tenemos tantos temas que transmitir, que bueno, pues no pudo ser en 2, va a ser en 3. Es el 25, 26 y 27 de agosto. La siguiente semana ya vamos a difundir el programa. Entonces los invito a que estén con nosotros. En Amexicom celebramos que todas las asociaciones que se dedican al cumplimiento normativo estén llevando a cabo eventos, seminarios, congresos. Nosotros aplaudimos eso porque estamos convencidos que mover este tema de la integridad corporativa y mitigar las malas prácticas, tanto en el sector público como en el sector privado, requiere el esfuerzo de todos. Celebramos eso, felicitamos al trabajo que están haciendo a todas las asociaciones y bueno, pues los invitamos a seguir con nosotros. Le paso la palabra a Gabriela Blanco para que iniciemos con la entrevista. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues vamos a iniciar. Como saben, vamos... 2021. La primera pregunta va para Néstor. Néstor, ¿nos puedes comentar cuáles son los principales cambios entre la 19.600? Son las cosas del directo. Supongo, te he perdido. Oye, pero supongo que me preguntabas por los... Entro el quite yo, Néstor, seguramente es el Internet. ¿Cuáles son los principales cambios que tiene la ISO 19600 a esta nueva ISO de certificación 37301? Vale, perfecto. Pues vamos a ir, si os parece, desde lo más evidente hasta el resto de elementos que puedan resultar sorprendentes para ver cómo nos puede ayudar también la norma. Yo creo que lo más evidente es que es una norma internacional, es un estándar internacional, es una ISO, no es una UNO, es una norma mexicana, colombiana, peruana. Es certificable y esto es una gran novedad porque no teníamos un estándar certificable, una ISO certificable, teníamos en materia de cumplimiento normativo, tenemos la ISO 37001 en materia de corrupciones a bordo y en España y en otros países hay normas locales. Permite un alcance parcial de cumplimiento de la norma, es decir, no, puedes cumplir aquellas previsiones en respecto del canal ético, por ejemplo, o de liderazgo. Para la certificación tienes que cumplir con el resto de requisitos. Y luego la norma prevé la inclusión dentro de el resto de elementos de los sistemas de gestión corporativos de la compañía. Entonces, esto es muy bueno porque sigue la estructura de alto nivel de todas las ISOs, de las ISOs modernas. Entonces, es compatible la ISO 37301 con el resto de normas, por ejemplo, con la ISO... con la 45001, con la 27001, con la 9001, es decir, con el resto de normas. Esta es la parte evidente. Luego yo dividiría o calificaría 4 grandes novedades. En primer lugar, el enfoque en el conocimiento de la organización. La ISO, la 37001, pone muchísimo enfoque en conocer
cómo es la empresa para poder gestionar los riesgos. Y ojo, no es evitar, no es mitigar riesgos, es gestionar riesgos como oportunidades. Hay un elemento muy importante que me llama mucho la atención y creo que coincidiré con Cristian, que es que define muy bien cuál es el rol, cuál es el perfil del Compliance Officer. El Compliance Officer es un órgano de supervisión. De esta forma limitamos mucho la obligación legal del Compliance Officer y no tiene una obligación de resultados, sino de medios. Me parece muy, muy relevante. En segundo lugar, uno de los elementos es lo que llamamos el Risk-Based Approach. Es decir, lo más interesante de la norma es que recoge, que ya venía de la ISO 19600, recoge la necesidad de orientar la empresa a la gestión de riesgos de carácter de cumplimiento normativo. En tercer lugar, se me ocurre la verdadera relevancia del canal ético. Esto es algo que ya habíamos arrastrado de la 37.001 en materia de corrupción y soborno. Está muy alineada a las normas internacionales y especialmente a las normas europeas. Y luego algo muy importante que de nuevo vimos que es uno de los elementos más relevantes de la UNE 19.601 y de la 37.001, pero que no estaba tan bien definido en la ISO 19.600, que es la norma que viene a sustituir, y es la cultura de cumplimiento. Es decir, parece, dice, y me vais a perdonar que lea, dice, el enfoque de cumplimiento de una organización está conformado por el liderazgo, que aplica valores centrales y normas de gobierno corporativo, éticos y comunitarios generalmente aceptados. Incorporar el cumplimiento en el comportamiento de las personas que trabajan para una organización depende sobre todo del liderazgo. Es decir, uno de los elementos sustanciales es esa cultura de cumplimiento de la cual lo más relevante podemos decir que es el liderazgo. Estos son, a mi juicio, los 4 elementos, más allá de las cuestiones evidentes, que conforman la modificación o el cambio entre la 19.600 y la 37.301. Muchas gracias, Néstor. Creo que nos queda muy claro. Y aquí, bueno, mi siguiente pregunta es para Cristian. ¿Qué nos podrías decir que significa certificarse? A una empresa, ¿qué le implica esto? Claro, saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Sergio, gracias, Gaby, por la invitación. Me parece que certificarse y lo que implica y de lo general a lo particular es que nos ponemos a disposición de un tercero para que pueda evaluar, ¿no? Me parece que eso es lo más importante y que nos pueda dar una opinión respecto de cómo hacemos las cosas. Eso es un sentido amplio. ¿En qué trasciende esto para las empresas? Pues naturalmente que si algún tercero valida o de alguna manera refrenda que mis procesos, mis actuaciones, mis protocolos están conforme a un estándar internacional, pues naturalmente eso implica una validación, un escenario que naturalmente para mis clientes, mis socios de negocio, mis proveedores, pues naturalmente implica que esa empresa o esa institución naturalmente está haciendo bien las cosas. Eso es el impacto, me parece, más importante a nivel de la certificación. El hecho de tener un documento de un tercero, de una empresa certificadora que pueda validar precisamente que mis procesos estén ajustados a este estándar internacional y no nada más que quizás se deje al uso interno, sino que esté apegado a esta mejor práctica, me parece que es un valor agregado y que eventualmente va a ser utilizado o va a ser solicitado por diversas empresas para el momento de dar de alta en el proceso de due diligence, como lo conocemos. Obviamente esto va a estar cada vez más de la mano para que sepamos con quién hacemos negocios y si esa empresa o ese socio de negocios tiene esa validación, naturalmente será sumamente bien recibido por parte de la empresa y nos dará la certeza de que esa empresa está haciendo de manera correcta las cosas. Me parece que eso de manera muy general, Gaby, implica este proceso de certificarse. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Justo lo que comentas es súper importante porque me lleva a la siguiente pregunta que se la quisiera hacer a Néstor. La certificación proporcionará seguridad jurídica a terceros y autoridades. Y perdón, me gustaría comentar que, como sabemos, la certificación de la 37.001 ya viene desde 2016 y muchos la tienen y ha habido temas reputacionales con respecto al soborno. Entonces, realmente a mí, como tercero, ¿me da certeza jurídica que puedo hacer negocios contigo por el simple hecho de que tengas la certificación de la 37.301? Voy contigo, Néstor.
Fíjate que Cristian ha establecido o ha encuadrado muy bien este asunto cuando hablaba de qué seguridad nos da la certificación con respecto a terceros. Vamos a ver, es cierto que cada empresa es un mundo, ¿de acuerdo? El hecho de que cualquiera de nosotros pueda llegar a tomar decisiones incorrectas no nos hace malos, ¿vale? Entonces, que la empresa esté certificada marca un estándar muy atractivo también para terceros, que al menos dice que en un momento determinado la compañía dispone de una serie de controles suficientes que estandarizados a nivel internacional que permiten comprobar que la empresa está al menos bien organizada. Y fijaos, uno de los grandes elementos de compliance, de cumplimiento normativo, es que necesita exactamente eso. Una empresa debe estar bien organizada, tiene que tener un buen sistema de gobierno corporativo. Y vuelvo, porque una de las grandes novedades también, y se me ha olvidado comentarlo antes de la norma, es que establece una diferencia que no tiene la 37001 y que no tiene el resto de normas, sí venía de la 19600 de la ISO, que no era certificable, pero establece una diferencia muy importante al respecto de la no conformidad y el incumplimiento. Cuando hablamos de la no conformidad, hablamos de elementos que contravienen la norma. Y esto nos hace, cuando damos un paso atrás, sabemos que cualquier norma certificable incluye unas formas verbales que interesan mucho. Cuando se habla de debería, deberá indica un requisito. Un requisito que se cumple o que no se cumple. Debería, una recomendación, puede indicar un permiso, una posibilidad, una capacidad. Sin embargo, incluye la norma el elemento no solo al respecto de la no conformidad con lo que la norma establece, sino el puro incumplimiento. Y esto determina a efectos de terceros, da mucha información, porque no puedes llegar a disponer una vez que se dispone, que tienes el certificado. También las empresas podemos llegar a pedir el informe de auditoría y a ver exactamente cuáles eran las no conformidades que se resolvieron. Un no cumplimiento determina la no certificación. Por lo tanto, dices, bueno, ¿la certificación proporciona seguridad jurídica? Sí, a priori. Obviamente, al menos es un estándar. Es un estándar que somos capaces de acreditar porque cumplimos con muchos requisitos. Las compañías que sean certificadas en la 37301 cumplen con unos requisitos muy relevantes, cumplen con ese contexto de la organización, con ese conocimiento propio de la organización y al menos acreditan un requisito, una serie de requisitos al respecto de cómo cumplimos con un estándar especialmente elevado al respecto de cómo es nuestro sistema de gestión. Y fijaos que antes he dicho, oye, es que este sistema de gestión de compliance se marca en un sistema de gestión de gobierno corporativo más ambicioso. Es decir, si tenemos una ISO 9001, si tenemos una 27001, como es el caso de mi compañía, si tenemos la 14001, si tenemos la 45001, la 37301, acreditamos no solo el cumplimiento de un pequeño estándar en materia de cumplimiento normativo, sino que además podemos ser capaces de acreditar las ganas de cumplir de la compañía. Y esto es muy importante, porque ya digo que una empresa que tiene un buen sistema de compliance es una empresa bien organizada. Entonces, creo que al menos a priori el hecho de disponer de una certificación otorga esta apariencia de buen derecho, esto que los juristas llamamos fumus boni iuris, ¿de acuerdo? Acredita al menos garantiza que la empresa quiere cumplir, al menos en un estadio inicial, ha acreditado que es capaz de cumplir, que tiene la estructura capaz para mitigar riesgos de cumplimiento normativo. Y luego lo que tenemos que hacer, yo por ejemplo, respecto de los terceros o de los proveedores, de las terceras partes con las que trabaja mi compañía, no solo me acredita la certificación no solo me acredita un buen estándar, sino la renovación año tras año de esta certificación, como cualquier otra certificación, logras la certificación, tiene una validez de 3 años y cada año tienes que renovar la certificación. Eso es mejor que nada, desde luego, pero nos pone en un nivel de 1 a 100, yo creo que nos pone un 80 el hecho de lograr la certificación. Por lo tanto, a mí creo que sí otorga, y no solo eso, sino no solo otorga seguridad, sino que además establece un punto de referencia a las autoridades. Es decir, cómo vamos a evaluar, cómo van a evaluar los jueces, tribunales, los supervisores y los reguladores un buen sistema de cumplimiento. Pues desde luego nos iremos a ese estándar. Tengas o no tengas la certificación, marca la 37301 un buen estándar al respecto de cómo tiene que ser un sistema de cumplimiento normativo que funcione. Muchas gracias, Néstor. Justo
es lo que comentas es muy cierto, y aquí es a donde me lleva mi siguiente pregunta, Cristian. Con todo esto que las empresas demuestran su voluntad por cumplir y tienen demasiados requisitos, ¿hasta qué punto la certificación puede desplazar a la debida diligencia? Mira, yo no veo que estén peleadas o que una vaya a desplazar a la otra. Me parece que la debida diligencia dentro de los procesos de compliance es uno de los elementos fundamentales, naturalmente, dentro de los protocolos para dar de alta proveedores o clientes. Se tiene que seguir naturalmente apalancando la debida diligencia para poder dar certeza de saber con quién contratamos o saber precisamente qué estamos haciendo, a dónde nos estamos metiendo. Entonces, me parece que ese proceso de debida diligencia será y seguirá siendo un pilar dentro de todos los programas de cumplimiento, porque precisamente nos da la certeza, ¿no? Y con eso también evitamos o disminuimos en buena medida los temas de riesgo para las compañías. Entonces, me parece que ese paso, primer paso que tenemos que tener siempre en cuenta, no lo vamos a quitar o no va a quedar desplazado. Me parece que dentro del proceso de la certificación, naturalmente será uno de los elementos fundamentales para entender y para que se comprenda cómo se hace eso al interior de la empresa, para efectivamente evaluar y comprobar qué tan alineado estamos a estos procesos de estandarización internacional, y que precisamente sea un diferenciador en cuanto a nuestros procesos internos, y que obviamente se esté en cumplimiento de los requisitos, dependiendo naturalmente de la industria, de la empresa, del giro, etcétera, de los tamaños de las corporaciones, pero definitivamente la debida diligencia no será desplazado y tendrá que ser debidamente evaluado por el proceso de certificación en cuanto lleguemos a ese paso. De lo contrario, pues no hace sentido, pues la debida diligencia naturalmente es elemento fundamental de cualquier programa de cumplimiento, y que eso nunca se nos olvide, porque es un requisito para saber con quién estamos haciendo negocio, con quién estamos empezando una nueva relación comercial, que pues obviamente es un checklist importantísimo, ¿no?, que tenemos que tener todas las empresas en nuestros programas de compliance. Muchas gracias, Cristian. Aquí yo tengo una duda, porque sabemos que la 19.600, Néstor, salió desde 2014, y es una guía que las empresas que ya tenían esa voluntad de cumplir implementaban, ¿no? Se basaban en esta para implementar su sistema de cumplimiento. Hoy, ¿qué tiene que hacer una empresa que ya cuenta con todos los elementos que señala esta guía para poderse certificar? Es decir, entendemos que acaba de salir la 37.301. Es un proceso en lo que las casas certificadoras comienzan también a tener gente y auditores que estén certificados para poder realizar esa labor de auditoría y decir, sí cuentas con esto. Son pocos los elementos que agrega la 37.301 que no traía la 19.600, como es lo de la investigación, lo del canal de denuncias, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Se tienen que esperar? ¿Pueden hacer algo? ¿Cómo deben de actuar estas empresas que ya cuentan con la base al menos? Vamos a ver, yo os diría, aquellas empresas que cumplieran con los requisitos de la 19.600 tienen que estar contentas, porque era un estándar exigente. Es cierto que eran recomendaciones, pero la base de la 37.301 que no deja de ser esa 19.600, es decir, era un estándar en materia de cumplimiento muy bueno, que además, bueno, pues era... bueno, todos conocéis pues la norma australiana, es decir, era uno de los mejores estándares. Por lo tanto, aquellas empresas que ya cumplieran con ese estándar, lo primero que tienen que hacer es, bueno, pues desde luego comprarse la norma y adaptarse en los pequeños elementos que efectivamente modifica la ISO 37.301. Tienen que esperar a que se apruebe el esquema de certificación y tienen que esperar, yo calculo que para finales de este año, más o menos, las entidades de certificación, que me corrijan si no, estarán preparadas para certificarnos en la 37.301, pero yo os diría, aquellas empresas que ya cuentan con este modelo de compliance de acuerdo a la 19.600 tienen que estar muy contentas, porque es un estándar francamente exigente. Recordemos que más allá, porque claro, no dejamos de hablar de requisitos, más allá de
del cumplimiento de estos requisitos, lo que trata la norma es ayudar a las organizaciones a desarrollar y difundir una cultura positiva de cumplimiento, ¿de acuerdo? Es decir, aquella empresa que ya tenga los elementos implementados y ejecutados de la 19600, pues tiene que adaptar pocas cosas, si cumple más o menos con la 19600, al menos al 100%. Pero yo os diría, aquellas empresas que ya cuentan tienen que estar contentísimas porque cumplen con un estándar muy exigente, les va a costar muy poquito más el esfuerzo de adaptarse a la 37.301, a la nueva norma. Ya os digo, hemos hablado antes de los elementos que yo consideraba sustanciales y que no incluía la anterior norma, pero bueno, ya os digo, les va a costar. Creo que les va a costar poco, tienen que tener un poquito de paciencia para esperar para acceder a la certificación, pero fijaos, se plantan en un lugar privilegiado, se cumplen no solo con la anterior 19600, que ya ha venido a sustituir esta norma, sino además cumplen con los requisitos de la 37.001, anticorrupción y soborno. Perfecto, muchas gracias, Néstor. Y bueno, Cristian, yo me quedé pensando, sí nos comentabas que la debida diligencia no va, más bien, la certificación no va a desplazar la debida diligencia. Entonces, a mí como empresa, ¿para qué beneficio me traería certificarme si no me va a quitar un control más que tienen esas empresas grandes que nos quieren hacer a mí una pequeña empresa? ¿Para qué me certifico? Si de todas formas, pues va a ser su debida diligencia como siempre. Claro, yo creo que el tema hoy más que nunca de compliance, y precisamente lo reafirma esta norma internacional, es, y contrario a lo que se piensa, no es de quitarle agilidad al negocio y que sea un stopper, ¿no? Me parece que es todo lo contrario. Todo este tema permite precisamente reducir riesgos, amenazas y sobre todo la parte reputacional, ¿no? Entonces, esto viene a reafirmar todo el tema que hemos platicado en otras sesiones sobre la relevancia que tiene compliance, y si todavía me permites agregarle otra capa donde esta norma internacional está directamente vinculado con al menos el punto 8, 11 y 16 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, si yo todavía elevo y equiparo todo lo que tiene que ver con una norma internacional que le está dando este carácter de certificable a un programa de cumplimiento, lo asocio precisamente con los esquemas o de toda la parte de la agenda de 2030 y en particular con el 8, el 11 y el 16, me parece que ahí está todo englobado de la relevancia que tiene a nivel global todo este proceso de cumplimiento, cómo debemos de adoptar este tipo de cultura íntegra en las empresas, y por eso trasciende, por eso implica un doble compromiso por parte de las empresas respecto de hacer de manera correcta sus negocios, de manejarse de manera ética y comprobable, y todavía con un proceso de certificación. Me parece que está ahí cerrándose perfectamente el círculo, porque naturalmente la trascendencia que tiene esto a nivel internacional con la ONU, con este proceso de certificación internacional, me parece que da toda esta vista, ¿no? De que se hace lo correcto, de que la empresa está en una situación prolija y que naturalmente esto trasciende y obviamente se lleva como parte del discurso y de la correcta forma en la que se tienen que hacer negocios, y que, como siempre he dicho y lo traigo muy en la mente siempre, que la ética no está peleada con el dinero, ¿no? Entonces, me parece que un proceso de certificación de este estilo, más todo el tema de desarrollo sostenible por parte de la ONU, pues naturalmente da como resultado una relevancia para todos los temas de compliance que precisamente sirven de pretexto, ¿no? Para que estemos hoy con nuestro público para platicar de estos temas. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, ahorita nos llegó una pregunta. Alan Muñoz, Néstor, nos dice que en México, como sabemos, la ISO 19600 se adoptó como una NMX. ¿Crees que la ISO 37301 seguirá el mismo camino hacia el futuro de la ISO 37301? ¿Tendría que ser una NOM con carácter obligatorio o bien adoptarse en la legislación nacional, por ejemplo, en el proyecto de la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa? Hombre, ya me gustaría. Vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es que las ISOs tienen un carácter voluntario, no son obligatorias. No podemos obligar a las compañías
a que adopten este estándar. Ojo, no podemos obligar sí a través del procedimiento reglamentario o legislativo correspondiente. Por ejemplo, efectivamente la ISO 19600 se adoptó como norma mexicana y podemos decir, oye, ¿podemos llegar a exigir la ISO 37301? Pues sería muy buena idea. A mí me parece que sería muy buena idea, pero claro, ¿con qué alcance? Porque esto no deja de sugerir algunos otros problemas, porque dices, oye, ¿a qué empresas exigimos el cumplimiento de la ISO 37301? Es decir, a las empresas grandes, a las macroempresas, a las MIPYMES. Entonces, sugerir este estándar con carácter de obligatorio es peligroso. En otras legislaciones, por ejemplo, en otras legislaciones de América, lo que se ha establecido es la posibilidad de que te dé más puntos en pliegos públicos. El hecho de estar certificado, por ejemplo, en la 37001 de anticorrupción y soborno, pues te daba 2, 3, 4 puntos en países, por ejemplo, como Perú, y era un muy buen estándar en este sentido. Yo, más allá de la apariencia, porque todo esto, claro, no deja de ser un juego de apariencias. Oye, si tienes la ISO o estás certificado, pues parece que estás mejor que el vecino, no deja de ser una ventaja competitiva, pero a la vez no podemos caer en la cuenta de que esto es un proceso iterativo. Es decir, compliance es un proceso, un sistema de gestión de riesgos de cumplimiento normativo que se acredita cada día. Por eso ponemos tanto énfasis, la gente de compliance, en este asunto de cultura de cumplimiento, en el liderazgo ético. Y fijaos que hay algo que me gusta mucho de la norma, no sé si tengo oportunidad, no he tenido oportunidad y no sé si tengo ahora el tiempo suficiente para decirlo, pero la norma prevé que la empresa se plantee unos objetivos de compliance, se plantee unos objetivos de cumplimiento y unas obligaciones de cumplimiento. Eso forma parte de la génesis de lo que es la evaluación del riesgo de cumplimiento, es decir, identificamos riesgos poniendo en relación las obligaciones que tenemos como empresa y las actividades que desarrollamos. Si el Estado considera que dentro de las obligaciones legales que debe acreditar una empresa está el cumplimiento de la ISO 37301, vistas mis actividades, efectivamente no me quedará otra que analizar la norma como, vamos a decirlo así, un riesgo de cumplimiento. Es decir, si no lo cumplo estoy fuera del sistema. Y yo creo que esa no es la naturaleza que tiene la ISO. No sé si me explico con esto, ha sido demasiado complicado. Las ISOs no dejan de ser unos estándares internacionales voluntarios, exigibles, por ejemplo, nosotros tenemos que exigir un estándar a nuestros proveedores o mis clientes me pueden exigir un estándar o el gobierno me puede exigir un estándar a través de estas herramientas legales. Pero entonces no perdamos de vista que la ISO puede convertirse en una obligación de cumplimiento y por lo tanto en un riesgo de incumplimiento para la compañía. No sé si he contestado, Alan. Sí, pues yo creo que le quedó claro a Alan y al menos a nosotros sí. Y ya que estoy contigo, Néstor, me gustaría que nos apoyaras, tú mejor que nadie para responder a Ricardo Méndez, y señala que si en España también tendrán que actualizarse la UNE 19601 y la 19602, o si no tiene ningún impacto la nueva ISO. Es muy interesante porque la UNE, y además tuve la oportunidad en su día de intervenir en la norma y es en las dos, de hecho es fascinante porque tuve la maravillosa oportunidad de asistir a alguna de las reuniones del comité técnico. Ten en cuenta que la UNE 19601 en materia de compliance penal se refiere exclusivamente al cumplimiento penal de las obligaciones de las empresas que están radicadas en España de acuerdo a la legislación penal española. Esta no. Esta norma se refiere a un estándar de cumplimiento normativo. No perdamos de vista que, a pesar de lo relevante que es el cumplimiento penal, compliance se refiere a que la empresa debe cumplir con sus obligaciones y las obligaciones que tiene una empresa no son solo de naturaleza penal. ¿De acuerdo? De hecho, en nuestro entorno, por ejemplo, en nuestro entorno, digo, en América, fruto de la relación que tenemos con Estados Unidos, nos preocupan fundamentalmente tres cosas: anti-bribery and corruption, tax y competition law. Esos son los tres grandes elementos y tienen, o bien por la SEC o bien por el DOJ, tienen efectivamente trascendencia, pueden tener trascendencia penal o trascendencia administrativa. Y esas son las cosas que nos preocupan. Por lo tanto, ¿qué pasará en España con la UNE? Pues yo creo que su cumplimiento, yo como empresa, por ejemplo, que también estamos en España, prefiero certificarme en un estándar internacional que en un estándar local.
excepto que me lo pidan las autoridades locales. La UNE 19602 es al respecto de tax compliance, de cumplimiento en materia fiscal y tributario. Y bueno, pues también tendrá efectivamente que, digamos, tendrá un tratamiento más o menos residual, si así lo consideran las empresas, pero el scope que tiene es diferente. Yo sí calculo que al final acabaremos atrayéndonos hacia el estándar de la ISO 37301. De acuerdo, muchas gracias. Yo creo que también le quedó claro a Ricardo. Y bueno, vamos contigo, Cristian. A mí me surgió la duda de qué cambió, ¿no? O sea, en 2014 decidieron que iba a ser una guía, una recomendación para que las empresas la adoptasen si deseaban. ¿Y por qué decidieron que se iba a volver certificable? ¿Por qué primero la antisoborno y no compliance? Yo pienso que en este lapso, ¿no?, que ha pasado entre la de 2014 y lo que se acaba de publicar, pues diferentes eventos nos han impactado a las empresas. Naturalmente, todo este esquema de compliance ha ido incrementando. No es lo mismo. Se ha hablado mucho de compliance y de cumplimiento, pero yo creo que de un año y medio para acá, la trascendencia que ha tenido y sobre todo el impacto positivo que ha tenido este tipo de programas para las empresas, pues naturalmente se traduce en que precisamente tengamos ahora un esquema de certificación. No olvidemos también que la parte, por lo menos en México, con la entrada en vigor el año pasado del Tratado de Libre Comercio, en particular del capítulo 27 sobre anticorrupción, pues ahí va también de la mano. O sea, me parece que todo el tema de anticorrupción, programas de cumplimiento, alertadores, whistleblower, como también lo menciona el ISO que estamos platicando el día de hoy, pues me parece que ha ido incrementando precisamente la presencia y todos los temas regulatorios en materia de compliance y sobre todo cómo se traducen en el negocio, cómo se traducen en el tema reputacional, y eso naturalmente se traduce en mejores resultados, en mejores procesos de venta, obviamente sin el riesgo o evitando o reduciendo en buena medida el riesgo de malas prácticas que naturalmente impactan a la marca, que impactan naturalmente a accionistas. Entonces me parece que este cambio que se ha ido dando de manera paulatina, pues nos lleva a un proceso, a un punto en el que precisamente estamos en el punto de, ¿sabes qué? Ya estamos lo suficientemente maduros como para poder empezar a certificarnos. La importancia y la trascendencia que va a tener para las empresas en su momento el tener un certificado en materia de ISO de estas magnitudes, pues naturalmente va a ser importantísimo, y más en países como el nuestro, donde el tema de corrupción y todo lo que hemos estado viendo en los últimos años, pues obviamente ha impactado también a los negocios por todas las diferentes aristas, ¿no? Entonces me parece que ese es principalmente lo que obedece este cambio y esta transición, ¿no?, de un estándar a un proceso de certificación, Gaby. Muchas gracias, Cristian. Y ahorita me gustaría contigo que le respondiéramos a Fercho Ramírez, que nos pregunta si existe alguna cobertura de seguro que ampare que no se cuenta con un riesgo de incumplimiento en caso de implementación o ejecución de la ISO. ¿Tú qué consideras? Mira, no creo. El tema reputacional, en algún momento cuando hablé con un broker de estos temas, hay una estadística que todo el tema reputacional en cuanto al impacto que esto tiene en las empresas es la segunda prioridad que tiene para los CEOs en las empresas, pero a nivel de cobertura hay un tema de seguro, por lo que entendí, lo que intercambié de puntos de vista con un broker en algún momento, realmente les cuesta mucho trabajo llegar a este tema, e incluso a personas físicas, obviamente personas morales, es muy complicado de que esto se logre hasta donde yo tengo entendido, y con la última información que logré, me parece que no sería tan sencillo cuantificar una prima precisamente para este tema, porque realmente dependerá mucho del impacto que pudiera tener la empresa en caso de que no estuviera en cumplimiento de alguna figura como de la que estamos platicando el día de hoy, Gaby. Muchas gracias, Néstor. Digo, Cristian. Néstor, voy contigo. Nos preguntan de Iberdrola que si la empresa está por iniciar el proceso de certificación de la 37001,
si sería recomendable también iniciar el de la 37.301 a la par, o si es mejor certificarse de una vez en la 37.301. Voy por partes, la pregunta es muy buena y solo un elemento al respecto de la anterior cuestión que has preguntado a Cristian, que me parece interesantísima. No olvidemos que el dolo penal es inasegurable, ¿de acuerdo? Entonces, no va a haber ningún broker que sea capaz de establecer indemnizaciones con respecto al incumplimiento en materia penal, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay un elemento muy importante ahí y es que hemos dicho, la obligación del compliance officer es de medios y no de resultados. Por lo tanto, eso sí es asegurable. Y llegaremos a un punto en el que efectivamente se establezcan, ya lo estamos viendo, dentro de esas pólizas de D&O, una póliza específica para el director de cumplimiento y el resto de personas de primera línea al respecto de la acreditación o no acreditación o el funcionamiento respecto de su sistema de gestión de compliance. Ya tenemos cosas parecidas de ciberseguros en materia de 27.001, pues estará al caer y es una muy buena línea de negocio. Al respecto de lo que nos preguntan de la certificación, yo te diría, certifícate ya de la 37.001, porque el estándar es relativamente parecido y lo que va a suceder en adelante es que las propias entidades certificadoras, cuando toque, que puede ser el año que viene, nos ofrecerán la renovación en la 37.001 y la certificación en la 37.301, porque, insisto, como sigue la misma estructura de alto nivel de todas las ISOs, es muy sencillo. Simplemente hay que poner, en las cajitas hay que poner 4 o 5 elementos específicos, pero no es muy diferente el estándar el estándar de la nueva ISO en materia de cumplimiento normativo que el estándar que estamos implementando o que tenemos implementados en la mayor parte de las empresas al respecto de corrupción y soborno. Yo diría, oye, certifícate ya en la 37.001 en materia de corrupción y soborno y cuando toque, prácticamente con el mismo estándar que tienes, porque ya vas a saber cuáles son las posibles no conformidades o las irregularidades o los incumplimientos que han percibido en tu sistema de compliance, certifícate en la nueva norma. Perfecto. Pues muchísimas gracias. De mi parte sería todo. Creo que nos han aclarado todas nuestras dudas. Gracias, Néstor, gracias, Cristian, y los dejo con Sergio. Muchísimas gracias a todos, gracias a nuestros dos invitados, gracias Gaby por la excelente moderación. Sigan haciendo preguntas, el video estará en todas las redes sociales, nosotros a medida de lo posible estaremos respondiendo. Hay más dudas que todos tenemos. Sabemos que las buenas prácticas corporativas se respiran, se acreditan de una manera metodológica. Si tenemos la 19.600, como decían hace rato nuestros ponentes, estamos haciendo las cosas bien. Si lo queremos llevar a otro nivel, pensemos en la certificación y bueno, pues tenemos todo para seguir trabajando y luchando por las buenas prácticas. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Ánimo. Y buen fin de semana.